Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio. Los saludamos con muchísimo gusto, deseando volver a verlos. A Alfonso, a Lupita, a Hugo, que son unos trabajadores incansables de este canal de María Visión. Y a todos los hermanos que se conectan de diferentes partes del país y del mundo entero, en realidad. Su hermana Brenda Leiva, Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, Ciudad de México. Acompáñenos con una oración, mis hermanos. Bendita oración. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Hemos tratado más o menos de armar este programa con una pregunta que pues les estamos haciendo a todos los que en este momento se conecten más tarde, en los siguientes días, o a quienes ustedes le van a compartir este programa. Y la pregunta es, ¿de verdad, hermano, hermana, de verdad nunca has escuchado a Dios? ¿Nunca has escuchado la voz de Dios? ¿Nunca has sentido en tu corazón que el Señor te habla, que se te manifiesta a través de circunstancias, de personas? La palabra de Dios, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es tan hermoso. Escuchábamos, por ejemplo, primero lo que más nos han compartido es lo siguiente. Cuando nosotros, mis hermanos, nos damos el tiempo de hacer oración, y ya sea oración de corazón, hablando directamente a nuestro Señor, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, y por lo general es para pedir algo, ¿sí? Y tendríamos que acostumbrarnos también a dar gracias continuamente, que cuando vayamos a dormir podamos decir, Señor, gracias por este día, y te pido que me permitas vivir el día de mañana. El dar gracias es algo que la misma palabra de Dios nos los interpela, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellos que fueron sanados y de los 10 creo que eran leprosos, solo uno regresó a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo? Y es tan importante que
queda plasmado en la palabra de Dios. Si fueron sanados 10 o 9, ¿por qué solo uno regresó? ¿Qué regalo conlleva la acción de gracias, mis hermanos? Porque una cosa es que sea sanado en el cuerpo, enfermedades físicas, como este era el caso de estos leprosos. Y eso hace la diferencia. El que regresó no solo recibió la sanidad física, sino la salvación de su alma. Lo dice muy claro la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en esto de preguntar, si nunca has escuchado la voz, la palabra de Dios, pues sería como que te hagas una autorreflexión, si es el caso, ¿sí? Para que de qué forma o de qué manera, más que nada, te estás cerrando tú a escucharla. Hay que recordar, cuando oramos, buscamos, pedimos a Dios, nuestro Padre, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vamos a la palabra, es Dios quien habla a nosotros, ¿sí? La palabra es palabra viva, es palabra con poder, ¿sí? Recordábamos que en cuántas ocasiones, bíblicamente hablando, los que manifestaron en los momentos, en este caso en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, hicieron hincapié. Ahorita me viene a la memoria cuando la pesca milagrosa, pues que habían pescado toda la noche, no habían podido pescar nada, nuestro Señor se encuentran con nuestro Señor y les dicen, echen las redes. Y creo que es Pedro el que le dice, pues las hemos echado toda la noche y no hay nada, pero confiados en tu palabra. Eso es lo que necesitamos, hermanos, ¿sí? Confianza, que es fe, de que toda la palabra de Dios que está en este bendito libro, toda se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, ¿sí? Y que tú, mi hermano, tú, mi hermana, lo que necesitas es creer, tener fe. Y si no la tienes, pedirla, porque la misma palabra nos dice que la fe viene por ir a la misma palabra, que la fe nos aumenta cuando no tenemos suficiente fe para pedir algo. Necesitamos pedirla. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aquí lo aclara muy bien el Evangelio de San Marcos 9. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Recuerdo en este momento el padre Loring, que en paz descanse, un sacerdote español, que tenemos que tener la convicción de lo siguiente, dice, que tú sepas que Dios hace casi todo y tú casi nada, mi hermano, tú y yo casi nada, pero si tú no pones tu casi nada, Él no va a poner su casi todo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que ser parte de esos pasos que se necesitan para ir al encuentro de la verdad, ir al encuentro del Señor. La misma palabra nos dice para que veamos la importancia de que creamos el poder de la palabra. Pues desde el inicio de las Sagradas Escrituras, hágase la luz, y la luz se hizo, mis hermanos, ¿sí? Estamos en el Evangelio de San Lucas, que es el que pusimos con la publicidad del día de hoy, en Lucas 21:33. Se nos habla y se nos dice, el cielo que conocemos y la tierra en la que vivimos pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Ese es el poder, ¿sí?, de Dios en toda su expresión. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras se van a cumplir. La semana pasada hablábamos y poníamos como título del programa decíamos el último llamado, ¿sí? Ahora la palabra nos invita a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Precisamente en el libro de los Hebreos, mis hermanos, para los que gusten anotar, dice algo muy importante. Hebreos 3:15 nos dice lo siguiente. Y no los dice, pero ahora sí, como dicen por ahí, con peritas y con manzanitas, pero bueno, pues tú tienes que poner tu casi nada para que el Señor haga su casi todo en ti, como decía el padre Loring, ¿no? ¿Y cómo empieza este texto del libro de Hebreos 3:15? Dice, fíjense en lo que dice la Escritura, mi hermano. Fíjense en lo que dice la Escritura. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres saber qué quiere Dios de ti? Vamos a la Sagrada Escritura. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor y no se hagan duros de corazón como pasó en el altercado. ¿A qué altercado se está refiriendo la palabra de Dios? Bueno, pues se está refiriendo precisamente a todos esos que sacó de la esclavitud de Egipto y que durante 40 años, en lugar de darle gracias a Dios por haber sido sacados de la esclavitud, yo no sé qué tipo de esclavitud tengas tú, mi hermano, porque hay muchos tipos de esclavitudes que son las que nos impiden realmente entender lo que Dios quiere, que son las que nos impiden escuchar la voz de Dios. Este reclamo que se nos hace a través del libro de los Hebreos, se nos dice que estas personas que fueron sacadas de la esclavitud de Egipto no llegaron y que no entraron en el descanso de Dios porque se la pasaron quejándose y quejándose y quejándose de lo que Dios estaba haciendo por ellos en lugar de dar gracias, ¿sí? Sigue diciendo la palabra del libro de Hebreos 3:15, dice, ¿quiénes son esos que después de haber oído disputaron? Son todos aquellos que salieron de Egipto gracias a Moisés, contra quienes se enojó Dios durante 40 años. ¿Contra quienes se enojó Dios durante 40 años? No sé cuántos años puede estar Dios enojado contigo, mi hermano. Eso es de preocupar, eso es de poner atención. Por eso la misma palabra dice, fíjense en todo lo que dice esta santa palabra, ¿sí? Fue contra los que habían pecado, por lo que sus cadáveres quedaron en el desierto, a quienes juró Dios que no entrarían en su descanso. ¿Se acuerdan que a Moisés, cuando llega un momento en que Dios Padre le manda decir que ya va a morir? Y le dice, ya vas a entrar en descanso, vas a estar con tus padres, vas a estar con tu hermano Aarón, que también ya había fallecido, ¿sí? Mi hermana Seida, la estoy viendo, saludos desde Honduras, qué bendición a los hermanos de Honduras, nuestra hermana Silvia Teresa, también saludos y bendiciones. Entonces dice, juró Dios que no entrarían en su descanso a aquellos que habían desobedecido. Es muy duro, mis hermanos, que sabiendo la manera de cómo encontrarnos con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo rechacemos, ¿sí? Reneguemos, nos quejamos, etcétera, etcétera. Dice, aquellos que habían desobedecido, así vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. La desobediencia viene a causa de la falta de fe. ¿Y qué tiene que ver la falta de fe con la palabra? Pues que no creen.
No creen que Dios exista, no creen que va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos o dejamos de hacer. No se cree, pero tampoco se tiene interés en creer. Eso es gravísimo. Ahora, obviamente no estoy dando un curso bíblico ni mucho menos, pues vamos a darles algunos consejos prácticos. Por eso la importancia de compartir. Ahora sí que lo ideal, mi hermano, mi hermana, es no solo compartir, es que nos tomemos en serio el breve tiempo que nos queda de vida para ir a ese conocimiento de la palabra, para acercarnos a nuestra parroquia, para tomar cursos bíblicos, para incorporarnos a una comunidad, para vivir nuestra fe en comunidades, orando con hermanos, sirviendo con hermanos, haciendo obras de misericordia. Estaba leyendo algo que me encantó, por eso la importancia de lo siguiente. Dice, el beato Santiago Alberique, fundador de la familia Paulina, decía, pongamos atención, volvamos a lo mismo, decía que la Biblia es la carta de Dios escrita para la humanidad que atrae bendiciones, porque después de la Eucaristía, la Biblia es el objeto más sagrado que tienes en tu casa, mi hermano. Y la pregunta es, ¿qué haces tú con ella? ¿Dónde está tu Biblia? Es muy importante, ¿sí? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Qué haces con tu Biblia? Otro de nuestros hermanos, y me encantó mucho cómo lo sostiene San Juan Crisóstomo, ¿sí? Uno de nuestros santos preferidos. Pues tenemos que aprender de esas bendiciones de nuestros santos. Por eso somos la iglesia que fundó el Señor, Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Uno de nuestros santos principales, dos, les voy a leer los dos, dice. Uno de los santos decía que no importa, la importancia de ir a la palabra, dice, no importa que tú no entiendas nada, basta que lo leas con atención, pon toda tu atención, mi hermano, cuando vas a la palabra de Dios. Antes, pide al Espíritu Santo, así como lo hicimos al principio del programa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Primero pide al Espíritu Santo que venga. Dice, y aunque este santo decía, basta que lo leas con atención. Si tú no captas la palabra de Dios, fíjense, pongamos mucha atención, si tú no captas la palabra de Dios, los demonios sí la captan. Lo que estás leyendo, ellos sí captan lo que tú estás leyendo y mucho más si estás leyendo en voz alta. Y tiemblan, mis hermanos, ¿sí? Esto que acabamos de leer. Ojalá y hoy escuchen la voz del Señor y no se hagan duros de corazón como pasó en el altercado. Tenemos a los demonios temblando porque es palabra de Dios que nos interpela, que nos sacude. ¿Y qué decía San Juan Crisóstomo? Que hasta el sitio, yo he puesto mucha atención en esto. Bendito sea Dios y le doy gracias a Dios por esta enseñanza de San Juan Crisóstomo. Decía que hasta el sitio, mi hermano, en el que se guarda el Evangelio, o sea, la palabra, espanta a los espíritus, hasta el sitio. Espanta a los espíritus de las tinieblas y sirve de obstáculo para sus complots. Desde que leí esto, obviamente tengo mi Biblia, tengo la Biblia de la latinoamericana, tengo la Biblia de Jerusalén, tengo otra Biblia que me recomendó, ahorita no recuerdo el nombre, el padre Gerardo Sandoval, luego se los comparto.
Pero el lugar donde la tengas, mi hermano, bueno, a raíz de que yo aprendí esto de San Juan Crisóstomo, que yo me enteré de esto, bueno, pues la tengo, hay que tenerla abierta. Tu Biblia no es para que esté guardada ni cerrada, hay que tenerla abierta, mis hermanos, ¿sí? Porque es palabra de Dios y está viva. La palabra de Dios está viva. Ahora, con nuestros hermanos que no o no se han interesado o nunca han escuchado la voz de Dios o nunca han ido a la palabra de Dios, es bueno que sepan lo siguiente. La santa palabra de Dios la escribieron reyes como David y Salomón, sacerdotes como Jeremías y Ezequiel, campesinos, mis hermanos, como Amós y Miqueas, pescadores como Pedro y Juan, médicos como Lucas. A todos ellos fueron tomados como instrumentos del Espíritu Santo, ¿sí? Para ir formando todos estos santos libros. Decía también, y por eso es importante el compartir. Te pido, por favor, ponle ahí compartir y ya estás evangelizando, mi hermano, mi hermana. Decía San Pablo a los Corintios, esto que es importantísimo, 1 Corintios 15:33, decía, despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios. Y añade San Pablo, para su vergüenza. ¿Sí? Es de dar vergüenza, mis hermanos. ¿Cuántas personas tienen una ignorancia completa de Dios, de la palabra de Dios, de los libros, santos libros del Antiguo Testamento, de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo? Pero no les preguntes quién es el artista que está en tal o cual programa, cuándo nació, quién es su familia, qué gustos tiene, quién es el deportista que ganó no sé cuántos premios. Eso se lo saben todos, ¿sí? Pero referente a las cosas de Dios, dice San Pablo, lucen su ignorancia para su vergüenza. Y no solo para su vergüenza, porque llegado el momento, Santa Madre de Dios, ¿qué cuentas se van a dar? Hay otro de nuestros santos hermosísimos, San Bernardo de Claraval, un santo francés. Él, hasta donde recuerdo, creo que él fue el que compuso el Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, si no estoy equivocada. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Esta hermosísima oración a la Santísima Virgen María. Él, dentro de sus escritos, también nos deja la bendición y las recomendaciones y nos dice lo siguiente para que pues no perdamos la esperanza, porque, bueno, es importante, la misma palabra de Dios lo dice. Hay que ser santo para llegar a la presencia de Dios. Pero que no nos debe asustar como diciendo, yo cómo voy a ser santo como los santos que están en los altares. Mi hermano, la gran mayoría de los santos de nuestra Santa Madre Iglesia, en su momento, fueron pecadores. En su momento no les interesaban las cosas de Dios. En su momento también todo reclamaban, todo cuestionaban. Y llegado el momento, tienen ese encuentro y recapacitan. Por eso San Bernardo de Claraval dice, un santo, fíjense qué importancia lo que él dice, y bueno, esto es para animarnos, un santo no es alguien que nunca peca, así de sencillo, sino uno que peca cada vez con menos frecuencia y se levanta cada vez más rápido. Que más estás cayendo en el pecado cuando estás diciendo, perdón, Señor. Me equivoqué, perdón, Señor, por mi mal pensamiento, perdón, Señor, por mi crítica, perdón, Señor, por mi omisión, ¿sí?
es uno que peca cada vez con menos frecuencia, eso es un santo, y se levanta cada vez más rápido, ¿sí? Fíjense que en esta semana me tocó pues vivir una situación media extraña, porque de repente, se para una persona donde estoy, me saluda muy amablemente a este señor, no lo conozco, pero como que tenía ganas de platicar. Y hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que hoy me tocó, el día de ayer tuve la bendición de que me tocó la canasta. En nuestro apostolado de la Nueva Evangelización les hemos compartido que tenemos comedores para hermanos necesitados. Nos turnamos los integrantes de nuestro apostolado para estar afuera de un súper. Ponemos un stand, una canasta, una mesa y esperamos. Y tenemos mantas y ahí les ponemos cuáles son las necesidades de nuestro comedor, que si nos apoyan con arroz, aceite, frijol, etcétera, etcétera. Y ahí estamos desde las 9 de la mañana, algo así como a las 3:30 de la tarde. Y nos toca vivir esta experiencia de que un porcentaje altísimo de los que van a una iglesia a media cuadra, pues salen de la iglesia, pasan por donde estamos nosotros, rumbo al súper a comprar sus cosas. Hay que reconocer que algunos, bendito sea Dios, ven el anuncio, ven la canasta, ven el póster con textos bíblicos, y nos apoyan, pero son pocos, hay que decirlo de esta manera. Y la tristeza es que vas saliendo de la casa de Dios, estás escuchando la palabra de Dios y pasas indiferente ante las necesidades de los pobres, ¿no? Pues ahí seguimos y gracias a Dios, y esto es algo que lo compartimos con los hermanos del ANE. No es que el comedor se sostenga con lo que dan ahí. Somos como, ¿cómo decirles? Tratamos de sacudir la conciencia de estos hermanos, porque la salvación no basta con ir a misa los domingos y hacer caso omiso de lo que la palabra de Dios te pide, ¿sí? ¿Y cómo puedes pasar indiferente? Pero el caso es que pasa este señor, de repente se para, me saluda, lo saludo y inexplicablemente empieza a hablar. Yo lo único que capto es que era una persona que necesitaba hablar y ser escuchada, pero entre lo que me comparte es algo, pues es una situación que él está viviendo. Empieza diciendo que que en ese momento él no tiene la forma para apoyar lo que nosotros pedimos para la canasta, pero que el día que Dios lo socorra y pueda vender un terreno que tiene, no me acuerdo dónde dijo que tenía el terreno, con mucho gusto nos daría un apoyo. Aquí me detengo, hago un paréntesis por lo siguiente. Me ha tocado escuchar a otras personas, incluyendo amigos, ¿no?, que condicionan el hacer obras de misericordia a que nuestro buen Dios les conceda tal o cual negocio, tal o cual, casi que se saquen la lotería o el melate y entonces sí van a poder ayudar. No. Recordemos que el Señor quiere que compartamos de lo que tenemos en ese momento, ¿sí? La palabra es muy clara. Hace algunos domingos, o no me acuerdo cuántos días, el que tiene 2 capas que dé una al que no tiene, y el que tiene que comer que comparta también con el que no tiene. No que condiciones a Dios. Si me dan este trabajo y si me pagan este sueldo, aquí vengo y les pongo unas moneditas. No es por ahí, mi hermano. El Señor desea que lo que poco o mucho que tú tengas, y aparte que seas un dador alegre,
pero que no le pongas condiciones a Él. ¿Tú quieres que Él haga algo para que tú entonces seas buenito o buenita? No es por ahí, ¿sí? Entonces, este señor hace este comentario, yo nada más lo escucho, pero de repente dice algo que me preocupó mucho más, porque él empieza a decir que él tiene, por una persona X, tiene un odio de muchos años por algo negativo que esta persona hizo en contra de él, y que a esa persona él no tiene pensado perdonarla para nada, ¿sí? Pero que tiene muchísimos años odiándola. Déjenme decirle lo siguiente, no tengo la menor idea si él deseaba desahogarse, pero el que él dijera, odio a esta persona, no pienso perdonarla, y hasta dijo, me hizo esto, que no, obviamente no viene al caso, pero no pienso perdonarla. Entonces, lo que se me ocurrió, pues obviamente decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Es que no es posible que tengas tantos años odiando, y no es posible que aún sabiendo que está mal, que aún reconociendo tú que está mal, no pienses dar ese paso en fe. Porque también estaba yo leyendo un libro que no lo tengo aquí a la mano, pero habla de las obras de misericordia. Y también, no recuerdo en este momento, a ver si para el próximo programa lo hacemos, el libro dice que el perdonar también es una obra de misericordia, mis hermanos. El conceder el perdón también es una obra de misericordia. En la próxima semana les digo de quién fue el que dijo estas palabras, pero pues también me viene a la mente ese momento en el que la palabra de Dios nos dice que cuando estemos en su presencia y vamos a ofrecer alguna ofrenda y sabemos que un hermano tiene algo en contra mía, pues que me vaya a reconciliar con mi hermano. Cuanto más si yo tengo algo en contra de él y no lo quiero perdonar, ¿de qué le sirve a Dios que vaya a querer hasta darle una ofrenda? Si no quiero perdonar, me estoy autocondenando, mi hermano. El perdón otorgado es una sanación interior inmensa, ¿sí? El que demos ese paso en fe y que podamos decir, yo se lo decía a este señor, a ver, entonces tu oración tiene que ser la siguiente: habla con el Señor y dile, yo no puedo, te pido que me ayudes porque yo por mí mismo no puedo perdonar. Ayúdame, Espíritu Santo, para dar ese paso en fe de perdonar. Pues yo no sé si algo se logró, solo Dios lo sabe, pero qué necesario es que entendamos esa parte, ¿no? Que el perdón otorgado es sanación principalmente para uno mismo. Lo contrario, mis hermanos, es estarnos envenenando con ese odio, vivir del odio y estarle diciendo al Señor con estas actitudes, mira, ¿sabes qué, Señor? Pues no, ni modo, no quiero perdonar, no me da la gana de perdonar, me gusta estar viviendo de este odio, así que tú tampoco me perdones a mí, ¿sí? Y mándame a donde tú quieras, pero yo no perdono. Por el amor de Dios, ¿cómo podemos ser tan cerrados para no entender esa bendición que nos trae el perdón otorgado? Y mucho más cuando somos nosotros también los que tenemos que ir a pedir perdón, ¿sí? Entonces, regresando un poquito a esta santa palabra de Dios, es bueno recordar, analizar y meditar. Que, por ejemplo, un evangelista como Marcos inicia el evangelio haciendo alusión a Juan el Bautista, ¿no? Diciendo quién es Juan el Bautista. Así empieza
el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio del poder. Un Mateo, el cobrador de impuestos, inicia diciendo, ¿quiénes fueron los antepasados de Jesús? Nos empieza a decir, ¿quiénes fueron los antepasados de Jesús? San Lucas, el médico, inicia con el aviso a Zacarías, ¿sí?, de lo que les va a pasar a ellos como familia, ¿sí? Y el Hecho de los Apóstoles, que también lo escribe San Lucas, y recordando esto de Zacarías, pues que estamos hablando desde los momentos también, cómo la palabra de Dios a través de los evangelios, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, nos va llevando a ir entendiendo el Antiguo Testamento, cómo vamos relacionando lo que se está viviendo con lo que pasó antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, San Juan, el evangelista, inicia narrando la venida de Jesús, cuando inicia precisamente, que es el último que está en la Sagrada Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Hace esa aclaración, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que los recibieron, dice San Juan, eso es lo importantísimo. ¿Cómo lo recibimos, mis hermanos? Yendo a la Santa Palabra de Dios, siendo obedientes a la Santa Palabra de Dios, creyendo, mis hermanos, que todas las bendiciones que la Santa Palabra de Dios nos comparten, si somos obedientes, se van a cumplir en nosotros, se van a cumplir en nuestra familia. La misma palabra de Dios nos dice, serás salvo tú y tu familia. Serás salvo tú y los que viven en tu casa. ¿Qué necesitamos hacer? Como dice el padre Loring, hacer ese casi nada para que Dios haga ese casi todo. La salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Pero sigue diciendo Juan el Evangelista, pero a todos los que los recibieron les concedió ser hijos de Dios. ¿Sí? Qué hermoso. Ayer me tocó vivir algo muy especial, mis hermanos. El Padre, la palabra de Dios nos llevaba a ese momento en que la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sí? El Padre nos dijo a los que estábamos ahí, que por cierto, aclaro que éramos muy pocas personas las que estábamos en la parroquia. No sé si por esa festividad de lo que celebramos acá en México, 15 de septiembre, pero éramos muy poquitas personas. Entonces el Padre dijo, bueno, como somos pocos, dice, me encantó esa forma él de como familia, como comunidad. Nos invitó, pues es una parroquia grande, pues estábamos dispersos, unos sentados en un lado, otros en otro, como acostumbramos, ¿sí? Y él nos dijo, los invito a que se acerquen, vénganse todos para adelante. Y bueno, ahí vamos todos, para estar un poquito más juntos, para estarnos viendo las caras. Y dice, vamos a hacer algo un poquito diferente en el momento en que yo te vaya a dar al Señor. Te voy a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Y déjenme decirles que fue toda una experiencia que a mí hasta me electrizó, porque cuando, pues empezamos a hacer una sola fila, y entonces cuando comulgamos nos dice el cuerpo de Cristo, por lo general es que se nos dice en el cuerpo de Cristo. Y entonces él añade, aquí está Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sí? Fue algo tan hermoso. Y antes de eso nos había hecho esta reflexión, antes de que viviéramos ese momento hermosísimo.
nos había hecho esta reflexión que me encantó a mí también. Él dijo, ¿quién fue Jesús para una María Magdalena? ¿Se acuerdan cuando la resurrección? Raboni fue su maestro. Para María Magdalena fue Jesús su maestro. ¿Quién fue Jesús? Dios Padre, la Santísima Trinidad para la Santísima Virgen María. ¿Qué dijo la Santísima Virgen María ante esa misión que le es encomendada, esa petición que le es encomendada? Ella dijo, yo soy la esclava del Señor. ¿Sí? ¿Quién era Jesús para Pedro? Que le dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Eres el Mesías. ¿Sí? Para Tomás, mis hermanos. ¿Quién era Jesús para Tomás? Cuando cae de rodillas Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. ¡Qué impactante momento! Señor mío y Dios mío. Y que lo decimos en las misas, ¿no? Y acabamos de leer, de escuchar, ¿quién era Jesús para el centurión que estaba pidiendo la sanación de su criado? ¿Sí? Y que cuando va Jesús fíjense, esto es muy importante porque los que piden, hacen intercesión para que Jesús vaya a casa del centurión, son los mismos judíos que le dicen, es que esta persona nos ha ayudado, nos construyó una sinagoga, es una buena persona, y hacen ese trabajo de intercesión. Ve, por favor, socórrelo, y nuestro Señor se encamina para que veamos la importancia del poder de la intercesión, ¿sí? Y que cuando ya está cerca, el centurión le manda decir al Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi criado será sano. ¿Quién era Jesús para el centurión, mis hermanos? Una persona que sabía el poder de la palabra. Que la palabra tiene un poder tal que se cumple, mis hermanos. Pero que hay veces que nuestras actitudes están carentes de fe. Y cuando no hay fe, nosotros le amarramos las manos al Señor. Porque decimos dudando o pedimos dudando cuando la palabra nos invita a que cuando pidas, creas que inclusive ya se está cumpliendo, ¿sí? Tengo la santa costumbre de decir cuando voy rumbo o estoy haciendo fila para recibir al Señor, y que, bueno, cuando hace la oración el sacerdote y uno responde, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar mi alma. Yo sigo en oración diciendo, una palabra tuya, Señor Jesús, bastará para sanar el alma y el cuerpo de cada una de las personas que se han encomendado a mis pobres oraciones. Una sola palabra tuya, Señor. ¿Sí? Es que es importantísimo que si no tenemos la suficiente fe, la pidamos, mis hermanos, y tengamos la certeza que cuantas veces vayas a la palabra, las mismas que será aumentada tu fe. ¿Qué esperas para escuchar la voz de Dios? ¿Qué esperas para entender lo que Dios te quiere decir? ¿Qué esperas para que te des cuenta de qué manera nos ama Dios a cada uno de nosotros? ¿Quién era Dios para un San Miguel Arcángel cuando él expresa ¿quién como Dios? ¿Sí? ¿Se acuerdan de San Miguel Arcángel? Inclusive esa oración que San Miguel Arcángel nos invita y que nosotros también en el apostolado acostumbramos a repetirla cuantas veces nos acordamos,
cuando se apareció la Santísima Virgen a los pastorcitos en Fátima, San Miguel Arcángel se pecho en tierra y empieza a hacer esa importantísima oración de intercesión. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Fíjense nada más las frases. Yo creo, soy una persona de fe. Espero y sé que se van a cumplir tus promesas para conmigo, ¿sí? Yo creo, adoro, espero. Adorar a nuestro Dios, ¿sí? Es en toda su extensión recibirlo en la Eucaristía, hacer horas santas. Espero y luego decirle, te amo. Qué necesario. ¿Se acuerdan que les hemos comentado que en esta mensajes privados que en su momento da nuestro Señor y la Santísima Virgen a nuestra hermana Catalina en el libro de la Santa Misa, cuando el Señor le comparte a ella la tristeza que le da, que lo vamos a recibir. Y es una letanía de peticiones. Y dice el Señor, ¿te has fijado? Nunca me ha dicho en ningún momento que me ama. Sí, el Señor es el mendigo del amor. El Señor fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular, mi hermano. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y ahí viene la intercesión. Te pido perdón. Empezando con los miembros de nuestras familias. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Te pido perdón por los que todavía no te conocen. Te pido perdón por los que están metidos en el mundo, ¿sí? Buscando placeres, poder, dinero. Y se les va a acabar su tiempo. Pero nosotros seguimos. Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo. Te pido perdón por los que no creen. Por mi hijo. Te pido perdón por mi hija, te pido perdón por mi hermano, te pido perdón por mi hermana, te pido perdón por mi amigo, por mi amiga, por mis padres, por mis tíos, por mis compañeros de trabajo. Te pido perdón, Señor. Y estoy reparando. Y la reparación tiene poder, mis hermanos, ¿sí? Di una sola palabra, le dice el oficial romano, ¿sí? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que ahí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, hay una bajada así en explanada y hasta el fondo se ve las murallas de la ciudad de Jerusalén? Y en esa explanada que hay y que va bajando desde el Monte de los Olivos hasta donde están estas... Jerusalén es una ciudad amurallada, con murallas altísimas. Recordarles que solo se entra por puertas, no se entra así como aquí nosotros estamos y cuando menos pensamos estamos en una ciudad, ya entramos en otra, hoy estamos en otro estado porque seguimos carreteras, etcétera. No, allá o entras por las puertas o no entras, ¿no? Y toda esa explanada es un cementerio. Ahí se están enterrando personas creyentes y no creyentes. Eso es lo increíble, que aún personas no creyentes no han vivido una vida en fe, no han sido testigos, pero a la hora, antes de morir, dejan dicho, si yo me muero me entierran en tal lugar. Sí, yo no sé si todavía hay cupo, mis hermanos, pero seguramente ya se terminó el cupo. ¿Por qué? Pues están como Herodes, ¿no?
que creen en una cosa y no en otra. Herodes mandó matar a los niños inocentes porque sí creyó que venía el Mesías, pero pues nunca pensó que él tendría que dar cuentas de lo que estaba haciendo. Pues igualito estas personas que piden ser enterradas en ese lugar porque, según la palabra de Dios, ahí va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más. Entonces, en ese cementerio, ¿sí? ¿Cuántos, como decía San Agustín, en esto de lo que planeamos, de lo que queremos, de lo que imaginamos, de lo que deseamos, y pocas veces nos detenemos en analizar, en meditar el poco tiempo de vida que nos queda, mis hermanos, ¿sí? Es importantísimo. ¿Qué voy a hacer yo con el poco tiempo de vida que me queda? Y les comparto qué decía San Agustín, un hombre que malgastó buena parte de su vida, ¿sí?, viviendo a su manera, pero él tuvo la bendición de una madre intercesora, Santa Mónica. Así que, mamás, papás, no perdamos la esperanza de que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, todo lo que hagamos y que nos aconseja la palabra de Dios, va a ser y se va a cumplir para que nuestros hijos sean sacudidos y se den cuenta de que a todos nos queda poco tiempo, no importa la edad que tienes, a todos nos queda poco tiempo. Entonces, por eso decía San Agustín, Señor, decía San Agustín, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. Amén, amén, amén. Eso decía San Agustín, mis hermanos. Tenemos que ir en contra de la pereza, en contra de la flojera, que son dos enemigos muy peligrosos. Y en esto de lo que a veces los que reclaman o los que se inconforman porque las cosas no son como ellos quieren, o los que quieren hacer un Dios a su manera, vamos a irnos a ver qué dice y qué nos comparte en el libro de los Hebreos la palabra de Dios. Porque cuántas veces, mi hermano, mi hermana, has escuchado tú que Dios es injusto. Ay, bueno, ¿y por qué pasó esto? Bueno, pues Dios no es justo, Dios es injusto. ¿Por qué permitió aquello? No, pues Dios es injusto. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 6:9, qué es lo que es palabra de Dios. Ustedes, dice el libro de Hebreos, amadísimos, se encuentran en una situación mejor y más favorable para ser salvados. Lo creemos aún cuando hablamos de este modo. Dios no es injusto, como para olvidar lo que ustedes han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por amor a su nombre. Solamente deseamos que todos demuestren hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No queremos que se vuelvan flojos, sino que imiten a aquellos que por su fe y su constancia consiguieron lo prometido. Hay que ser constantes, mis hermanos, ¿sí? No ser flojos, constantes, y podamos conseguir lo que la palabra de Dios nos promete. Y no vamos a ser nosotros, porque esto también suele pasar. Puedo incorporarme a una comunidad, puedo empezar a ser parte de un grupo parroquial, pero si de repente siento que las cosas no están funcionando como quieren, bueno, saben que ahí nos vemos, ¿sí? Y pues andan buscando comunidades, apostolados de santos, y no existen, mis hermanos. Todos estamos en la lucha, ¿sí? En el libro de los Hebreos también se nos dice o se nos pone como una manera de animarnos, ¿sí? Se nos dice, no vamos a ser nosotros de los que se retiran
y se pierden, mis hermanos, porque es tan fácil dar ese primer paso para retirarse, para sentir como que los que me rodean no son los santos que yo quisiera. Soy yo quien tengo que llegar y dar testimonio de que soy una verdadera hija de Dios. Y nos encontramos con que la palabra de Dios se cumple, pero que yo tengo que poner la parte que me corresponde. Dios mío, yo creo, tengo fe, yo adoro, te voy a recibir en la Eucaristía, voy a las horas santas. Yo espero, tengo fe que todas tus promesas se van a cumplir en mí y en mi familia. Y Señor, yo te amo. Y te amo en mi nombre y te amo a nombre de los que todavía no te declaran su amor. Te pido perdón, principalmente por mi familia, por todos. Esto es tan importante hacerlo, ¿sí? Por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén.